Ok, muy buenas Hola, buenas tardes a tardes. todos. Aquí estamos con Electromanía, Miguel, de nuevo. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Matthew, ¿cómo estás? Pues bien, vamos a quitar la música. Y tú me oyes bien, yo te oigo bien. Sí, te oigo Oímos la música, perfectamente. tenemos aquí ya un montón de oyentes que quieren saber lo que pensamos, bueno, lo que piensas tú de la crisis del PP y sus efectos electorales, pero tenemos que empezar con una noticia de última hora y justo lo que habíamos comentado en el último Space contigo antes de las elecciones en Castilla y León con respecto a las encuestas preelectorales que en teoría están prohibidas por ley en la última semana de la campaña electoral en España, pero que habíais empezado a gestionar, digamos, con los mercadillos de fruta y habéis recibido una notificación de última hora. Y bueno, recibimos una notificación justo en la jornada electoral, el 13 de febrero, si no recuerdo mal, ya parece que ha pasado un lustro. Justo a las 8 menos 10 de la noche, mientras conocíamos los primeros sondeos a pie de urna, bueno, a cierre de urna, por ser más técnicos, nos llegaba una notificación de la Junta Electoral de Castilla y León en la que se nos daban conocimiento, se nos ponía en conocimiento que un particular había interpuesto una denuncia 2 días antes contra nosotros por una presunta vulneración de la ley electoral por la difusión del emoji panel. Y también en esa comunicación se adjuntaba el archivo de la denuncia por parte de la Junta Electoral de Castilla y León. En esa misma comunicación se afirmaba que cabía objeto a plantear un recurso contra la Junta Electoral Central y es lo que este denunciante particular hizo. Y hace una hora aproximadamente nos ha llegado notificación de la Junta Electoral Central en la que se afirma, bueno, en la que se desestima el archivo realizado por la Junta de Castilla y León y se nos notifica la apertura de expediente, suponemos que expediente sancionador, por la difusión del emoji panel. O sea, en un primer momento, la Junta Regional Autonómica de Castilla y León os había dado, digamos, la razón, pero la Junta Sí. Electoral Central en Madrid os ha quitado la razón y la ha dado de momento, al volver a abrir el expediente, al señor Daniel. ¿Cómo se llama? Daniel. No, mejor no digamos el nombre porque además creo que está asociado a un partido político o bastante vinculado con un partido político y mejor no Yo lo no tengo digamos. problema con eso. Si una persona actúa en la esfera pública, el nombre en sí no es un problema decirlo. Y menos si decís que o dices que está asociado a un partido Bueno, político, que esto viene tiene... motivado por razones políticas. No, bueno, tampoco se puede asegurar porque no tienes la certeza al 100%, pero está vinculado a partido, o sea, tiene vínculos estrechos con una formación política, es un hecho. Pero bueno, de todas maneras, como estás comentando, lo que ha ocurrido es que inicialmente esa denuncia planteada se desestimó, es decir, no le dieron la razón al denunciante y la Junta Electoral Central aprecia lo que considera posibles indicios de vulnerar la ley electoral, con lo cual estima el recurso a ese archivo. ¿Y de qué ¿Vale? partido político crees que estamos hablando? Pues sería un partido político que ha sido el gran perjudicado en las elecciones de Castilla y León. Gran Ya perjudicado. quien quiera entender, entiende. Ciudadanos. No, No, el PP. Bueno, si no yo... quieres decirlo, no quieres decirlo. Pero quiero decir que Sí, sí. a nivel público, si un señor o señora actúa con los tribunales o las juntas electorales con respecto a un proceso electoral y una actuación en la esfera pública, por definición es una actuación pública, con lo cual no hay problema Sí, con decir el nombre. sí, totalmente. O sea, en el momento en el que interpones una denuncia, también te expones a que tengas que Claro, hacer frente a las consecuencias de esa denuncia. Igual, claro, claro. Identificar a una persona que actúa en un ámbito público no supone desvelar ningún dato personal confidencial protegido por la ley. no, pero bueno, aún así, como este tema de la política despierta pasiones, pues preferimos intentar que no trascienda tanto el nombre porque al final también queremos evitar que alguien se encuentre en una situación incómoda, porque ya sabes cómo es la gente, ¿no? Que enseguida le da el botón del Twitter, del tweet, bueno, te menosprecia y queremos intentar evitarlo, a pesar de que nos haya denunciado. Bueno, si nos está escuchando, por cierto, el señor Daniel, quien sea, del partido perjudicado por las elecciones, que levante la mano luego. No hay problema con hablar de estos casos, tampoco si nos está escuchando y quiere participar.
Lo Sí, habéis descrito en vuestro blog igual, ¿no? Estrechos vínculos con una formación política, pero sin desvelar cuál es. eso es. Sí, sí, dudo que participe porque precisamente desde el momento en el que interpuso, bueno, en el que fue consciente de la notificación del archivo de esta denuncia, pues nos bloqueó, eliminó tweets en los que él mismo estaba difundiendo sondeos en el periodo prohibido. Y bueno, ahí yo creo que ya se dio un poco cuenta que eso iba a trascender y estaba intentando pues Bueno, evitar bueno, que esto que saltara. un ciudadano, como ciudadano con sus derechos, crea que eso haya sido así y interponga una actuación, tampoco pasa nada. Es decir, No, 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 está en está en su todo su derecho, ¿no? Es decir, derecho, totalmente. el, Para eso está la justicia, los organismos exactamente, pertinentes, sí. y si la Junta Electoral Central abre un expediente, considera que se ha vulnerado una norma y pues no se impone una sanción, pues lo acataremos como no es otra, siempre y cuando no interpongamos un recurso como también tenemos derecho. Claro, efectivamente. Robo aquí una frase para resumir un poco lo que os han dicho hoy del mismo auto de decisión de la Junta Electoral Central, que pone: no plantea dudas que los realizadores de esta publicación han pretendido asociar el valor de determinados productos gastronómicos a los hipotéticos resultados que podrían obtener las candidaturas que se presentan a las elecciones. Es decir, no les parece en un primer momento difícil adivinar lo que estabais haciendo. Uh-huh. Bueno, claro, es que en este punto hay varias cuestiones y es, a lo mejor estaría bien que en la resolución, no sé si van a emitir entiendo que van a abrir un expediente y que habrá una resolución del expediente, pues yo emplazaría que en esa resolución pues dijesen un poco qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir en ese periodo, porque si a partir de ahora tampoco se va a poder hablar de tendencias ni de nada similar, no lo discuto, pero entonces tendrán que enviar una comunicación a todos los medios de comunicación que en el periodo de prohibición de sondeos han publicado encuestas internas de los partidos políticos y nosotros tenemos registrados por lo menos 3 periódicos de ámbito nacional que han publicado los datos de sondeos internos del Partido Popular en el periodo en el que estaba prohibido, asignando los escaños que tenían en esos sondeos internos a los partidos políticos como tal, pues tendrán que emitir notificaciones y dejar claro que eso no se puede hacer. Correcto, Entiendo porque que... como decíamos en el otro Space hace 2 semanas, es lo que suelen hacer los partidos y los medios. Los partidos tienen esos tracking, esos encuestas en la última semana, hablan con los periodistas que filtran o incluyen en sus artículos que tal o cual partido está diciendo, sin decir quién ha dicho que están beneficiados por este otro sondeo o tracking, en tantos o Sí, cuantos escaños. claro, claro, eso es. Y de todas maneras es curioso porque, bueno, hemos publicado la resolución de la Junta Electoral, hemos publicado también la desestimación inicial de la Junta Provincial de Castilla y León, pero en esa comunicación de la desestimación venían adjuntos los informes que se presentaron para interponer la denuncia, ¿no? Como pruebas. Y en esos informes es curioso que se hace referencia y se recoge el contenido prácticamente íntegro de mi intervención en ETV, la televisión pública vasca, y es curioso porque en la denuncia el denunciante considera que la ETV también ha vulnerado la ley electoral e insta a la Junta Electoral a que sancione a dicho medio. Pero, sin embargo, no se ha interpuesto ninguna denuncia contra ese medio. Ya. Entonces, esto sí que es curioso, porque está en todo su derecho de considerar que se ha vulnerado una norma, pero lo suyo es que si crees que se ha hecho por 2 partes, interpongas una denuncia contra ambas. Ya. No contra una de las partes y luego, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho, pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, si puedo con una denuncia contra Electomanía conseguir también que se interponga algún tipo de sanción contra la televisión pública vasca, pues mejor. Pero, sin embargo, la sensación que da es no me atrevo a denunciar a la ETV. ¿Y Pero sí a habéis Electomanía. recibido ya alguna pregunta de algún periodista que está haciendo esta noticia como noticia o algún apoyo de otro medio? No, de momento no. Bueno, esta noticia está saltando ha saltado hace poco. Sí que con la primera comunicación que publicamos en la noche de las elecciones, contactaron con nosotros desde Maldita, porque querían conocer un poco el caso y sobre todo hemos tenido muchas notificaciones y comunicaciones relacionadas con el mundo del derecho, que nos ha llamado mucho la atención. Porque consideran que, como es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país, lo cual también es curioso, que desde el año 79 que se incluyó este apartado, esta norma, nunca se haya denunciado a nadie excepto a nosotros por esto,
pues consideraban que era muy interesante esa resolución porque iba a marcar un precedente para el futuro, tanto para bien como para mal. Es decir, Claro, podría ser el podría ser un caso que pistoletazo. sienta precedente en España. Claro, claro, puede ser un caso que sienta precedente, puede ser la primera piedra contra esta norma que seguimos calificando de absurda y anacrónica, pero también podría ser lo contrario, y es que si se pronuncian en el sentido en el que van a abrir el expediente, pues esto puede dar lugar a que ningún medio de comunicación a partir de ahora pueda publicar nada relacionado con encuestas, tendencias, ni similares, ni incluso en ese periodo de 5 días. Exacto. Entonces, bueno, vamos a ver en qué lugar queda esto. Muy bien, Además es curioso vais porque a hay dar la muchos batalla, medios. vais a dar la batalla y presentar Bueno, recursos. de momento vamos a sentarnos a estudiar bien la resolución, a leerla con calma, porque el primer día cuando recibes la notificación siempre es como mucho revuelo, ¿no? Sí. Vamos a darnos unos días para estudiarlo. Por suerte tenemos una comunidad detrás muy, muy buena y ya se nos han ofrecido varios bufetes de abogados a llevarnos el caso, incluso gratuitamente, si hiciera falta. Pero lo que queremos hacer es estudiarlo con calma y ver los siguientes pasos y bueno, si interponemos un recurso, pues iremos informando sobre el mismo. Muy bien. ¿Y cuántos días tenemos hasta la siguiente noticia? En ese Pues no sentido. sabemos. La verdad es que estamos un poco a ciegas. De hecho, es curioso también porque nos llegó hace día y medio una filtración de que se estaba discutiendo en el orden del día de la Junta Electoral este apartado y bueno, consideraban que no iba a llegar a nada y luego nos llegó que también eso, que habían decidido abrir un expediente, bueno, expedientar, ¿no? Y bueno, la persona que nos lo comunicó estaba atónita porque decía que bueno, no se lo podía creer. Y es curioso que te enteres antes por otras personas que la propia notificación. Pero en este caso también se entiende porque la propia resolución de la Junta Electoral Central desestiman lo acordado por la Junta Provincial de Castilla y León y consideran que es la Junta de Castilla y León, por ser donde se interpuso la denuncia inicial, quien debe notificárnoslo a nosotros. Entonces eso explica un poco ese desfase de casi 2 días entre que se toma la decisión y se nos notifica. Ya. O sea, ahora estamos a la espera de lo que diga la Junta Electoral Central de nuevo. Claro, entendemos que en algún momento vale, se abre un expediente, pues tendrán que deliberar, tendrán que dictaminar hasta qué punto se ha vulnerado, si consideran que se ha vulnerado esta norma y qué sanción corresponde. Exacto. Bueno, un tema legal, jurídico, electoral fascinante que habrá que estar atentos al desenlace. Vamos con el tema del día, antes de saltar esa noticia de última hora, la crisis del PP y su efecto electoral y en las elecciones y en los votantes en España en múltiples niveles. Esto, Miguel, no recuerdo yo haber visto pasar esto con un partido político en España, aunque tiene parecidos con lo que pasó con el PSOE en el 2016 y Pedro Sánchez. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo seguramente a Pedro Sánchez lo que le hicieron en su día le está pareciendo, vamos, prácticamente nada, ¿no? Al lado de lo que del escenario en que se ha encontrado Pablo Casado en el Partido Popular. De verdad, como estás comentando, es un hecho sin precedentes en la democracia reciente esta situación. Quizás recuerda en parte a lo sucedido con UCD y CDS, pero bueno, es un acontecimiento de mucha relevancia a nivel nacional, sobre todo porque al final ha salido a la luz algo que ya se conocía, y es que en el Partido Popular había varias facciones o varias corrientes internas enfrentadas entre sí, pero no se sabía hasta qué punto podía llegar esa animadversión entre ambas, bueno, en este caso no, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado como líderes de cada una de ellas. Y ahora lo que se ha visto es que de verdad ese problema estaba ahí, que se había firmado una tregua para las elecciones de Castilla y León y bueno, verdaderamente estamos asistiendo atónitos a... Claro, porque esto llegó justo la semana siguiente. Bueno, eso quizás no es baladí, ¿no? Es decir, llegó justo a explotar todo esto en la semana siguiente de las elecciones de Castilla y León, que no la semana anterior. Sí, bueno, hombre, obviamente tampoco son tontos, ¿no? Y ya puestos a tener un escándalo, mejor que no afecte a las elecciones donde tu partido se la juega. Pero es curioso que vamos, con la resaca electoral quizás también fue un trigger, un disparador, ¿no? El hecho de que el resultado, aunque fue bueno en términos relativos, fue malo en términos
o sea, aunque fue bueno en términos absolutos, fue malo en términos relativos, es decir, el Partido Popular ganó, se convirtió en primera fuerza, pero con un resultado que no culminaba esas ansias de iniciar un cambio de ciclo a nivel nacional, o al menos lo dejaba tocado de cara a la opinión pública. Claro, quizás allí una primera pregunta hipotética interesante, es decir, si se hubiese publicado, si hubiese estallado todo la semana anterior con las elecciones en Castilla y León, ¿cómo habría sido ese el resultado del PP días antes con Mañueco? No lo sabemos. Es muy difícil hacer conjeturas por el ritmo que llevaban las proyecciones de las tendencias. Puede ser que el Partido Popular hubiese quedado por debajo del Partido Socialista y no hubiese sido primera fuerza, pero también podría ser que si esto hubiera estallado antes, Vox le hubiera comido mucha tostada al Partido Popular. Ya lo hizo sin el escándalo, imagínate con el partido implosionando. Exacto, aquí hay muchas preguntas, pero de las principales es esa que acabas de comentar. Es decir, aquí las encuestas que estáis haciendo y las tendencias que estáis observando desde hace pocos días y la última vez que hablamos, con esta explosión en el Partido Popular que afecta sobre todo a la derecha del espectro electoral, demuestran que los votos van a Vox, básicamente. Sí, básicamente se está reconfigurando, ¿no?, el espacio de la derecha, de lo que antes era el centro-derecha, y que ahora parece ser que tenemos dos bloques bien definidos, que es el bloque progresista y el bloque conservador, y dentro del bloque conservador, bueno, con Ciudadanos ahí en tierra de nadie, ¿no?, y la abstención en juego, pero en el bloque conservador lo que se está viendo es que, sobre todo con esta guerra interna en el Partido Popular, el bloque se está reconfigurando. Hasta ahora parecía bastante difícil que Vox consiguiera dar el sorpaso, al menos en el corto plazo, según comentaban, ¿no?, analistas políticos y según el resultado de muchas de las encuestas que se estaban publicando, pero ahora ya ese escenario es una realidad. Y ahora el problema que tiene el Partido Popular es que una vez rota esa barrera, una vez que Vox te adelanta en varias encuestadoras, tienes difícil volver a traer otra vez a ese votante que se ha ido despavorido porque no podía creerse lo que estaba viendo. Exacto. Y va a desconfiar de primeras. Exacto, es una especie de colapso total, ¿no? Pero un colapso muy importante a nivel estratégico, gran estratégico a largo plazo, de valores de la marca del partido, ¿no? Eso es. Lo que está en entredicho ahora mismo no es el liderazgo de Pablo Casado, que ya estaba, podríamos decir, casi tocado anteriormente, sino la marca. Y cuando una marca electoral, el nombre de un partido se daña, hay que ver bien qué medidas se toman para intentar revertir esa situación, y no es fácil. No es fácil que el elector que confió en ti y que se siente defraudado y que asiste, podríamos decir, abochornado a un espectáculo dantesco en ese bloque conservador, de la noche a la mañana, por sustituir a una persona por otra, vaya a olvidar todo eso que ha ocurrido, porque no nos olvidemos que esto no simplemente ha sido no estamos de acuerdo con el liderazgo de Pablo Casado y queremos sustituirle. Ha sido un enfrentamiento público con varones y dirigentes del Partido Popular posicionándose públicamente a favor de Casado inicialmente, y luego, y muchos de ellos en contra. Pero luego ha habido cambios de opinión y ha habido la hemeroteca digital también es muy suya. Ha habido imágenes y mensajes de apoyo a Pablo Casado un día, y a los 2 días esas mismas personas estaban pidiendo abiertamente su dimisión porque no se podía aguantar más esa situación. Y ese escenario convulso de cara al elector, que lo que está buscando es seguridad, un proyecto confiable, ¿no? Seguridad en que el proyecto al que estás apoyando tiene vías de seguir en el futuro y que es una alternativa de gobierno, pues es una situación muy, muy complicada. Claro, es decir, en estos momentos el elector que es de derechas en España, pero que no es muy, muy fiel al PP, quizás se está planteando incluso en estos momentos qué representa el PP como marca, como valores electorales y políticos frente a esa opción de Vox o lo que pudiese surgir después. Claro, ese es el tema. Y además el Partido Popular hasta ahora, o hasta hace unos años,
Una de las consignas que utilizaba frecuentemente es que era el partido de la estabilidad, un partido de gobierno, una alternativa al gobierno del PSOE, un partido de Estado, una formación política seria que no iba a entrar en ese tipo de luchas cainitas como tradicionalmente, ¿no?, se atribuye a la izquierda, y eso ha saltado todo por los aires. Ese discurso se ha ido por el sumidero. Ahora mismo es muy difícil seguir articulándolo. Incluso aunque haya un congreso extraordinario donde se releve la cúpula del Partido Popular y se intente volver a unar fuerzas con los díscolos o con los discrepantes, al final Pablo Casado y Teodoro García Egea presumiblemente van a abandonar la dirección del partido, van a ser expulsados, entre comillas, del PP. Cuando digo expulsado me refiero a apartados, ¿no?, de la dirección, y aunque haya gente afín a ellos o que haya sido afín en el pasado, que se puedan integrar en esa dirección nacional o en esa ejecutiva nueva, al final la sensación que se traslada a la ciudadanía es que esa división sigue estando. Claro, porque aunque García Egea está fuera, ahora Casado no ha terminado de irse. ¿Hay posibilidad de aquí a abril, cuando hagan el Congreso Extraordinario Nacional, de que Casado consiga quedarse o crear más problemas y que no se establezca ese nuevo liderazgo, quizás? Es complicado porque a priori no, o sea, a priori Casado está fuera, y además lo que se ha trasladado es que se acordó con Feijóo y con varios varones del Partido Popular que no se iba a presentar al próximo Congreso, y de hecho se habla de un documento donde se compromete a ello por escrito, con lo cual, pues por poder, claro que podría intentarlo, pero no sé, teniendo un documento firmado por él mismo donde se compromete a no hacerlo, suponemos que el contenido no simplemente es ese compromiso, sino estará fundamentado, pues lo tiene complicado. Ahora bien, la siguiente prueba de fuego para el Partido Popular es la Junta Directiva, que se reúne la próxima semana. Se supone que en esa Junta se iba a tratar la sustitución de Pablo Casado, el nombramiento de un presidente interino hasta el Congreso. Si Pablo Casado finalmente se queda hasta el Congreso Nacional, habrá que ver si es porque hay de verdad un acuerdo con la Junta Directiva y las aguas se han calmado, o si volvemos a asistir a una jornada maratoniana en la que hay informaciones contradictorias, se anuncia que Casado va a salir, finalmente se resiste, parece ser que no hay acuerdo, se llega a un acuerdo de mínimos. O sea, de todo eso va a depender mucho. Claro. Lo cierto es que lo tiene complicado. Claro, a nivel de esa marca electoral del PP y sus valores y su caos y contradicciones y confusión internas, no es lo mismo, o no sería lo mismo, un liderazgo de Feijóo, por ejemplo, que sería un liderazgo a todas luces más afianzado con respecto al apoyo de los varones regionales, pero las bases del partido o los votantes del partido, entiendo yo que querrían más bien a Ayuso, que es otra candidata, otro líder, pero al mismo tiempo quizás representa también unos valores y una ideología política de derechas algo distinto. Claro, hay que ver qué es lo que ocurre, porque a priori, a día de hoy, Ayuso no se plantea presentar su candidatura al Congreso Nacional para dirigir el partido. Ella ha dicho que prefiere seguir trabajando por Madrid, y eso da vía libre, entre comillas, a Feijóo a hacerse con el control del partido a nivel nacional, y Ayuso se mantendría como líder regional y presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, a priori. Pero claro, si nos encontramos con un escenario dentro de un mes en el que Ayuso presente una candidatura, Feijóo presente otra, o bien Feijóo decida no, que también puede ocurrir, que Feijóo decida finalmente no postularse, y sea Ayuso la única candidata, o sea Ayuso contra algún candidato que desconozcamos a día de hoy. Entonces esas dos corrientes siguen estando ahí. Sobre el liderazgo de Feijóo, pues hay que tener en cuenta que Feijóo está muy asentado en Galicia, tiene una posición predominante. El Partido Popular ha ganado durante las últimas 4 elecciones, ¿no? Ha ganado con mayoría absoluta, tiene una posición muy buena, pero Feijóo tiene un problema a la hora de asumir el mando a nivel nacional, y es que tiene que ver si es coherente con su línea hasta hoy de no pactar con Vox, y qué consecuencias puede tener eso, ya no solo de cara al elector, que también puede tenerlas,
sino de cara a los gobiernos regionales y municipales del Partido Popular, como puede ser el de Mañueco en Castilla y León. Ahí estamos, porque no solo es un problema, bueno, es un problema que surge de los valores y del liderazgo y la cohesión y la unidad del partido a largo plazo, que luego tiene que ver, en el caso de Castilla y León, de forma inmediata, pero en el caso de Andalucía, un poco después, y unos posibles comicios nacionales, también tiene que ver con todo eso, sus candidaturas y sus posibilidades de coalición y gobierno posteriores. Claro, imaginemos un escenario en el que Feijóo asuma relativamente rápido el liderazgo del Partido Popular. Si Feijóo mantiene su posición de no pactar con Vox y plantear el partido como una opción de centro-derecha alejada de populismos, que es la línea que ha defendido, son sus palabras, en los últimos años, ¿cómo va a pactar Mañueco un gobierno con Vox en Castilla y León? Se supone que Feijóo llevaría al partido a posiciones más centristas y debería, ¿no? Si sigue su doctrina hasta el día de hoy, debería decir a Mañueco que intente otro tipo de gobierno y, si no hay acuerdo y se fuerzan unas nuevas elecciones, asumir incluso la posibilidad de perder el gobierno de Castilla y León para mantener sus principios. Exacto, esa indecisión latente de Casado con respecto a esa cuestión del cordón sanitario a Vox o no, que ha sido latente desde hace 2 o 3 años y nunca llegaba a contestar del todo, se revelaría no como un problema del liderazgo de Casado, sino como un problema de los valores del mismo Partido Popular. Eso es, pero es que luego, incluso si tomase esa decisión, ¿cómo puede impactar eso en las elecciones andaluzas? Porque el votante del bloque conservador ahora mismo acude a las urnas, elige su proyecto político en función de sus parámetros, de quién le ha convencido más, de qué mensaje le gusta o del posible peso que tengan las formaciones, pero da por hecho que no va a haber problemas en llegar a un pacto, ¿no?, de gobiernos, especialmente en Andalucía. Si el escenario ya no es ese, si Partido Popular y Vox no van a pactar en Andalucía porque hay una línea distinta a posibles pactos con Vox del Partido Popular, pues el elector tiene que plantearse de ese bloque qué prefiere. Si intentar apostar por un gobierno de Juanma Moreno en solitario, o sea, intentar darle más fuerza al PP para que no dependa de otros partidos, si asumir el riesgo al votar al Partido Popular de que el bloque conservador, o sea, de que por sí mismo no tenga peso suficiente para gobernar y pueda gobernar la izquierda por no pactar con Vox, o incluso de un posible pacto o abstención del Partido Socialista para que gobierne el PP. Y esas cuestiones son cuestiones que influyen mucho a la hora de acudir a las urnas. Exacto, y en el fondo es una cuestión que apunta al corazón del sistema político, de la cultura política en España. Es decir, vamos a ver si la derecha, o sea, si se sigue votando en bloques con el eterno clásico político entre derecha y izquierda, o si por parecerles más importante en el PP ese cordón sanitario que en otros países imponen contra lo que llaman la extrema derecha o la derecha alternativa, les es más importante que los bloques tradicionales izquierda-derecha. Sería un cambio bastante profundo. Sí, y Feijóo tiene ahora mismo un problema en el caso de que capitanee el PP, y es que haga lo que haga va a disgustar a una parte del elector tradicional del Partido Popular. Si toma posiciones más moderadas, o sea, más contrarias al pacto con Vox, va a disgustar a ese elector más fiel a Isabel Díaz Ayuso, o sea, de una posición más conservadora, que apuesta por pactar con Vox y evitar posibles alianzas con el Partido Socialista, o incluso que ve con buenos ojos que Vox intervenga en los gobiernos. Sin embargo, si toma la postura contraria, que es no cerrarse a posibles pactos negociando X condiciones con esa formación política, también puede disgustar a ese potencial votante del PP más de centro-derecha, que no ve con buenos ojos a Vox y que confía en el Partido Popular como dique de contención de Vox dentro del bloque conservador. Con lo cual, la situación es muy, muy delicada. Haga lo que haga, puede salirle mal si no mide muy bien sus ¿Tú crees que hay una diferencia? El otro día, escuchando a Casado en uno de los discursos que hacía, se me ocurrió un pensamiento. Yo no sé qué piensas tú de esto. ¿Hay una diferencia entre centro liberal y derecha liberal?
Bueno, es que ¿qué es el centro? Es lo que te diría, exactamente. Cada uno, cuando tú te sitúas tú planteas una escala ideológica del 0 al 10, por ejemplo, eh, cada uno se sitúa a sí mismo donde considera, ¿no? O sea, tú puedes definirte para ti el 5 es el centro, pero para otra persona el centro puede ser la posición que va desde el 4 hasta el 6. Entonces, ¿qué es el centro? Ese es el problema que tiene el Partido Popular también con ese votante de centro derecha que puede sentirse ofendido si no concuerda su percepción del centro con la percepción del Partido Popular de lo que es el centro. Que es un poco el mismo pantano en que se hundió Ciudadanos. Sí, va muy en la línea y de hecho los últimos días la situación en la que estaba inmerso el Partido Popular recordaba mucho a lo que pasó con Ciudadanos después del descalabro electoral en las generales. Por eso seguramente esa prisa de dirigentes populares que se habían mostrado partidarios de Casado, a los 2 días, a las 24-48 horas de estallar por los aires la guerra interna, en intentar cerrarlo, aunque sea acabando con la dirección del Partido Popular actual, porque se estaban empezando a desangrar. Y hasta hoy, recordemos que el electopanel sí quedaba, que desde hace semanas iba mostrando una progresión al alza de Vox y a la baja del PP, que cada vez se aproximaban más. Con los resultados de Castilla y León y sobre todo con la guerra interna, ya hemos visto, si no recuerdo mal, 3 encuestadoras, 2 encuestadoras que apuntan al sorpaso y una tercera que lo deja muy cerca. Y claro, eso es la confirmación de que ese dique de contención que había de los votantes populares para no irse a Vox se ha roto y se están trasladando hacia posiciones más afines a Vox a pasos agigantados. Cada día que pasa sin solucionar esa crisis son más votos que puede ceder hacia Vox, y también ese votante de centro puede irse hacia la abstención o incluso Ciudadanos. Ahí está. Tenéis una encuesta que quita hasta 30 escaños al PP. Claro, nosotros lo que vimos en el panel publicado, hicimos un panel especial para analizar los resultados de Castilla y León, cómo podían haber influido en el voto a nivel nacional. En ese primer panel ya veíamos que estaban en un empate exacto Partido Popular y Vox. Y claro, eso fue justo 24 horas antes de saltar esta guerra por los aires. En el momento en el que saltó la guerra por los aires, montamos otro panel especial y ya vimos en el siguiente que Vox le había dado el sorpaso, pero es que 2 días después, o sea, estábamos en un escenario en el que el Partido Popular ya se había caído hasta el 17,4, si no recuerdo mal, de los votos, y Vox estaba ya superando el 23. Ya no hablamos de un sorpaso, ya hablamos de una diferencia de varios puntos que no es fácil revertir, aunque es cierto que estamos en un momento convulso y que puede haber variaciones de más menos 2 puntos perfectamente en un par de días por la situación que estamos viviendo, y si hay algún tipo de entendimiento entre las filas del Partido Popular, esos votantes que manifiestan enfadados que van a votar a Vox sí o sí si se celebran hoy elecciones, pues dentro de una semana parte de esos votantes pueden volver a manifestar que votan al Partido Popular, claro, porque consideran que de aquí al día de las elecciones este tema estará zanjado. Claro, porque 30 escaños no es un sorpaso pequeño. Eso es cambiar de posición en la derecha, básicamente. Claro, y es que también hay un tema, y es cómo influye la ley electoral en la asignación de escaños. Y al final el Partido Popular estaba en una posición predominante dentro del eje conservador, con lo cual se veía beneficiado de ese reparto de escaños en el bloque conservador, pero al darle Vox el sorpaso, ahora es Vox quien se puede ver beneficiado de ese reparto en ese bloque. Lo que pasa es que hay una tercera variable, y es que con esa división también el beneficiado de esa lucha y de esa bajada del Partido Popular hacia niveles cercanos ya al 15% es el Partido Socialista, porque hay un umbral ahí a partir del 15%. Si el Partido Popular baja del 15%, la hecatombe en escaños sería monumental. Y más si los votantes empiezan a ver a Vox como el caballo ganador. Claro, ese es otro efecto a tener en cuenta, y además no olvidemos que el PP ha estado en los últimos meses afianzando el mensaje de no tiréis vuestro voto, hay un voto útil en el bloque conservador, que es el Partido Popular, porque es quien va a ganar las elecciones, o al menos del bloque conservador, quien tiene la posición predominante. Ese discurso utilizado por el PP ahora se le puede volver en contra.
Y es algo que Vox también está jugando. Y Vox está estos pensamientos, entiendo yo, son los que entienden también los varones del partido, y por eso hay tanto pánico. Claro, el tema está en que no es fácil de solucionar esta crisis, porque no se soluciona simplemente echando a Pablo Casado y sustituyéndole por otra persona. Tienen que tener un debate sobre cuáles son las ideas del Partido Popular que van a defender desde el día de hoy hasta las próximas elecciones. Y ese es el debate peliagudo. Quien capitanee el partido bajo el paraguas de las siglas del PP y defendiendo esas ideas es relativamente indiferente. Obviamente el peso de esa persona influye, pero lo primordial aquí es qué posición va a fijar el PP con respecto a, pues no sé, potenciales gobiernos con Vox, a exigencias que Vox ponga sobre la mesa, a posibles pactos o acuerdos con el Partido Socialista, etcétera, etcétera. ¿Crees que han evitado en el PP la aparición de un tercer partido de derecha como podría ser un Libertad de España dirigido por Ayuso? Bueno, pues eso yo creo que todavía no está zanjado ese tema. O sea, el primer día cuando Ayuso compareció en rueda de prensa directamente acusando al entorno de Casado y a Génova de estar contra sus intereses y de intentar cargársela, que básicamente es lo que dijo, pues ese día sí que parecía una opción más viable. A día de hoy, en principio, esa opción estaría casi descartada, pero hay que ver qué va a pasar en el Congreso Nacional, qué candidaturas se presentarán y, sobre todo, una cosa es que Feijóo pueda asumir el liderazgo del Partido Popular y otra es que Feijóo vaya a mantener a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del Partido Popular de Madrid, sobre todo si se publican informaciones comprometedoras, que a priori no va a pasar, pero si se publicase algún tipo de información comprometedora o la Fiscalía decidiese abrir una imputación contra la Comunidad de Madrid o Isabel Díaz Ayuso por estos contratos, pues ahí Feijóo tendrá que tomar una decisión y en ese caso podríamos ver una segunda guerra dentro del Partido Popular que no está descartada, bien sea en el Congreso, bien sea por actuaciones de la nueva dirección. Y otro elemento en esa línea que se me ocurre ya que estás contándolo así, Feijóo, en vuestras encuestas, Feijóo ilusiona tanto a los votantes de derecha como Ayuso, porque quien fuera tendría que ganar no solo contra Vox y con el PP, sino contra Sánchez. Es decir, ¿hasta qué punto ilusiona cada uno de esos dos a los votantes del PP? Pues mira, Ayuso ya sabemos que despierta grandes pasiones dentro de las filas del bloque conservador, no solamente del PP. También entre los votantes de Vox, Ayuso tiene gran popularidad y de hecho es parte de la clave de su éxito, es ese, que podría llevarse a votantes de Vox a las filas del PP de nuevo. En el caso de Feijóo, lo que hemos visto, o sea, por Ayuso ya hemos preguntado, por Feijóo esta semana hemos preguntado y todavía no hemos publicado el panel de cómo valoran los votantes a Feijóo, tanto en general como los votantes del Partido Popular. Sí que tiene respaldo en Galicia, obviamente, entre los votantes populares y del bloque conservador, pero a nivel nacional, las veces que hemos preguntado por ambos dirigentes, había división entre ellos. Y de hecho, el último panel donde preguntábamos quién debería liderar el Partido Popular, Feijóo tenía un 39,7% de apoyos y Ayuso tenía un 39%. Estaban muy a la par. Muy a la par ahí. Sí. Habrá que ver, yo creo que, y esto es una opinión personal, que Feijóo ilusione o no a los votantes del Partido Popular o potenciales votantes va a depender muy mucho, ya no solo de la marca Feijóo, que por una parte pues parece que no despierta recelos como puede ser la de Casado a día de hoy, sino a la estrategia que vaya a seguir con el partido. Esa línea de actuación que de momento no está clara. Sabemos lo que Feijóo ha promulgado siempre en Galicia, pero no sabemos qué idea tiene para el Partido Popular a nivel nacional si asume las riendas. ¿Y Feijóo tiene tanto tirón entre los votantes de Vox? No, entre los votantes de Vox no despierta tanto interés como Ayuso. O sea, si se tratara de intentar volver a ganar a votantes de Vox para que volvieran al PP, mejor Ayuso que Feijóo según las encuestas que habéis hecho. Sí, es que hay que tener en cuenta un aspecto, y es el aspecto del idioma. Desde los votantes de Vox recriminan mucho a Feijóo y de hecho hay simpatizantes y dirigentes de Vox que le acusan de nacionalista.
Y esto es principalmente porque Feijóo ha defendido, y el Partido Popular en Galicia desde hace años, defiende la identidad gallega, defiende la cooficialidad del idioma, etcétera, etcétera. Y esas posiciones son interpretadas por parte de los votantes de Vox como una especie de pseudo-nacionalismo y despiertan rechazo. Muy interesante. Y además Feijóo estaría más en la línea, digamos, del viejo PP, no en un PP liberal España tipo Ayuso. Claro, en principio parece que estaría en la línea de lo que era el Partido Popular tradicional, pero habrá que ver qué decisiones toma. Ahora mismo Feijóo hasta ahora estaba en una posición muy cómoda, que es, está en Galicia con un mensaje bien elaborado a lo largo de los años, pero ahora tiene que sentarse, conformar una nueva ejecutiva, tiene que cuadrar muchas piezas entre sí, tiene que en esa ejecutiva considerar distintas ramas del Partido Popular, desde Margallo, afines o cercanos a Juanma Moreno, a Mañueco, con el que en principio hay buena relación, también gente más de la cuerda de Pablo Casado, que pueden verse un poco decepcionados, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido, y luego ver cómo integran también al núcleo duro del entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en ese proyecto. Tienen que encajar muchas piezas y tiene que elaborar, además de conformar esa directiva, unas guías, un argumentario nuevo del Partido Popular. Tiene que vender un cambio, pero para vender un cambio tiene que producirse ese cambio. ¿No es todo esto una oportunidad de oro para Pedro Sánchez para convocar elecciones y destrozar un poco a la derecha de forma histórica? Bueno, eso se lleva comentando desde el mismo día que saltó la guerra por los aires, y sí que es cierto que, claro, el escenario del Partido Popular peleándose entre sí, sin un liderazgo claro, sin una línea de actuación decidida y con unas elecciones convocadas sobre la mesa, sería para el Partido Popular una hecatombe. Pero hay que tener en cuenta que hay más factores a considerar. Por un lado, si Pedro Sánchez convoca a día de hoy elecciones, o sobre todo hace unos días, ¿no?, con el escenario que tiene el Partido Popular, aparte de que tienen que transcurrir casi 2 meses desde que se disuelve la Cámara hasta que se convoca, y en ese tiempo, aunque no sea fácil, se puede intentar, ¿no?, reconfigurar el partido de oposición fuerte, en ese caso el bloque conservador, sería Vox. Las elecciones se plantearían por parte del PSOE como un PSOE contra Vox. Y hasta cierto punto que exista un Partido Popular no muy débil también beneficia al Partido Socialista, porque Vox sabemos, o a priori sabemos, ¿no?, que no va a apoyar o a abstenerse para que gobierne el Partido Socialista. Imaginemos una configuración de la Cámara en la que ningún bloque suma mayorías y es muy difícil articular un gobierno. Pero en la izquierda en estos momentos Pedro Sánchez no tiene tanta competición. Claro, él lo tendría favorable porque Yolanda Díaz y su famosa plataforma está sin conformar. Ahí veremos si hay guerra también con Podemos y Yolanda Díaz, porque también tiene que configurar su proyecto. Entonces, para el PSOE sí que podría ser un buen momento, pero hay que pensar que siempre que se convocan elecciones sin una justificación clara, o sea, si el elector interpreta que lo que está haciendo Pedro Sánchez es aprovechar el momento para sacar beneficio personal en lugar de pensar por el bienestar de la estabilidad del país o del funcionamiento interno del gobierno, pues puede verse penalizado. Y eso es algo que le ocurrió han ocurrido en varias ocasiones. Le ocurrió a Álvarez Cascos en Asturias cuando repitió las elecciones unos meses después de haber votado y el Partido Socialista volvió a recuperar la comunidad. Le ha ocurrido a Mañueco, aunque no con tales proporciones, y el adelantar elecciones sin una justificación clara no es buena idea, y eso tiene que tenerlo presente. Se necesitaría primero una buena excusa. Claro. Necesitaría, no sé, en el caso de que, por ejemplo, Unidas Podemos decidiera romper la coalición de gobierno abiertamente con el Partido Socialista, ya estaríamos en un escenario en el que tendría más justificado ir a elecciones, pues porque después de la reforma laboral no hay una mayoría de investidura tan firme como anteriormente, y si Unidas Podemos rompe con el PSOE, podría llevarle a convocarlas para intentar que el gobierno no sea débil. Pero ahora mismo no estamos en esa tesitura. Yeah. Y eso aunque en la derecha no fueran a 3 partidos. O sea, yo solo con los 2 partidos y con el PP en ese estadio ya le bastaría. Pero bueno. Eso es. Bueno, vamos a ver las preguntas de los
oyentes un poco y así no nos vamos a 2 horas como la otra vez, que tendrás que Vale, hacer perfecto. cosas. Así que vayan preparando sus preguntas y levantando la mano un poco en Twitter y en 30 segundos empezamos con las preguntas de los lectores. Genial. Bueno, vamos primero con Locura, si está allí. Locura yo creo que va a gritar, ¿eh? Porque Locura. entró en nuestro Twitter Space a gritar Así. hace unos días. Bueno, veremos. Si grita mucho, le echamos en un momento. Locura. Y si no está ahí Locura, está aquí Locura. Te lo he dicho. Pero, Aquí está. pero ¿qué es esto? Locura, ¿tienes una pregunta? Rafael. Sí, hola, buenas tardes. Haberme incorporado con algo de retraso y espero no repetirme, pero yo quería aportar algo que se me ocurre de cara, bueno, al futuro a medio plazo, en un supuesto en el que Feijóo sea el nuevo presidente del PP. Hay que añadir como matiz que, si no estoy equivocado, Feijóo está exigiendo, pidiendo no tener contrincante cuando llegue el Congreso, ser el único candidato. Entonces, partiendo ya de una presidencia del PP en manos de Feijóo, hay un problema que ya se está hablando, que es lógicamente Vox, lo que ocurre en Castilla y León, hipotéticos pactos en otras comunidades autónomas, ¿no? Eso sería un gran problema para Feijóo. Y a mí se me ocurre, digamos, en plan especulativo y de cara al medio plazo, al futuro a medio plazo, una posible ruptura del PP. Es decir, un sector del PP que se integre directamente en Vox. Es una evidencia que Vox está nutrido fundamentalmente de votantes del PP y de militantes del PP. Entonces, una opción que yo creo que sería posible a medio plazo es un nuevo Partido Popular que realmente se pueda concebir y entender como una derecha homologable a los partidos conservadores europeos y que, vamos, evidentemente podría contar con el sector que hasta ahora ha tenido Ciudadanos. Es decir, sería un nuevo PP que se desmarcaría totalmente de Vox, estaría Vox por una parte y un nuevo PP liderado por Feijóo. Es algo que yo me planteo como algo posible, como digo, a medio plazo. Lo que sí es una realidad es que si Feijóo consigue la presidencia, sus primeros problemas son Vox y Ayuso. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Miguel. Pues sí, mira, lo hemos estado comentando. Verdaderamente el Partido Popular, en ese caso, en caso de escisión, tendría varias opciones, porque también, por la misma línea especulativa, pues si la opción predominante en el Partido Popular fuera una opción más conservadora, o sea, más de la línea de Isabel Díaz Ayuso, también podría producirse una escisión a su izquierda, o sea, al centro, vamos a decirlo así, que intentara unar fuerzas con Ciudadanos, por otro lado, ¿no? Pero bueno, en el caso de un choque de trenes entre Feijóo e Isabel Díaz Ayuso en un congreso extraordinario en el que saliese proclamado Feijóo e Isabel Díaz Ayuso decidiese irse del Partido Popular, sí podría asentarse un poco ideológicamente más afín a Vox, pero hay que tener en cuenta que también hay diferencias entre el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso y Vox. Si nos vamos a las intervenciones suyas en la Asamblea de Madrid, no hace tanto afeaba públicamente a Monasterio, ¿no? El tema de los menas y atribuir, ¿no?, a delincuencia con inmigración, etcétera, etcétera. Entonces, hay ciertas discrepancias en ese aspecto. Yo creo particularmente que en el caso de producirse una escisión de Isabel Díaz Ayuso sería más, a priori, a nivel autonómico, podría ser más, y mediante la formación de un partido nuevo. Pero bueno, puestos a especular, si hubiera una escisión a nivel nacional para conformar un partido popular conservador y dejar a Feijóo como líder de un partido popular democristiano, en ese potencial partido pues podríamos ver a gente como
Isabel Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo quizás, Esperanza Aguirre, etcétera, etcétera. Supongo que te refieres un poco a este punto. No sé hasta qué punto eso va a ocurrir, porque una nueva escisión en el Partido Popular a día de hoy sería perjudicial seguramente para ambas, o al menos para una de las dos, pero probablemente para las dos, sobre todo a nivel nacional, por el reparto de la ley electoral, por un Vox fuerte y bueno, no sé. Ahí quien más tiene que ganar es, en ese caso, sin duda, el Partido Socialista y el partido y Vox. Muy bien. Ana Pérez, ¿está allí Ana Pérez? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo no sé dónde residís vosotros, pero yo soy ciudadana de Castilla y León, del Bierzo, pegadita a Galicia, y desde luego aquí Feijóo nos tiene hasta el moño. Es decir, Feijóo tuvo su oportunidad, después de Rajoy, de irse a Madrid y no quiso, porque prefería ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, este señor se ha vuelto neorrural. Es decir, hay manifestaciones en Galicia constantemente de plataformas independientes, en Santiago y en La Coruña, porque Galicia ha estado más cerrada que ni la pera. Este señor salvó un poco los papeles con la pandemia porque le ayudó el señor Amancio Ortega, que es un grande de España, y no tiene títulos ni carreras, pero desde luego no estoy nada de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Yo sufro la política de Feijóo. Es decir, yo tengo una casa en Galicia y me manda la documentación oficial en galego. Y yo me llamo Ana Pérez Ferreiro, sí, pero mi idioma materno es el español. Ni siquiera el castellano, no me da la gana. Y mira que vivo en Castilla y León. Es decir, yo hablo español, como los panameños, como tal. Es decir, tenemos unos complejos de la transición que yo creo que ya es hora de superarlos. ¿Quién se cree que existe la derecha y la izquierda? ¿Desde cuándo? Desde los años 60, aquí afortunadamente, todos empezamos a ser clases medias. La de izquierda no existe. En Europa desde los 60 y aquí desde los 90. ¿Y la derecha qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? Es decir, un señor como Pablo Casado, con menos espíritu, puesto a dedo por la cúpula de Génova. Y no es casualidad que llevan 3 mujeres derrotadas por los suyos en el PP de Madrid. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, y ahora van todos a por Isabel Ayuso. ¿Por qué? Porque lo está haciendo muy bien. Yo no estoy de acuerdo con que ella sea la parte conservadora. Yo creo que es la única presidenta de España que es una persona contemporánea. No se deja llevar por el corazón, sino por la razón. Ella está rodeada de un equipo buenísimo, que no son del partido la mayoría, porque no hace falta. Porque en España lo que sobra es talento, creatividad, ilusión y ganas de pelear. Entonces estáis planteando un escenario derrotista, con excisiones de partidos. A mí me parece que Vox, con Santiago arriba España, y aunque él no hace ruido, porque es un tío inteligente, el ruido se lo hacen los suyos. Yo el otro día, que estaba en la jornada de reflexión en Castilla y León, vi a un señor que se llama Jesús Negre, que dice que es periodista, pero yo también soy periodista y nadie lo conoce en mi entorno, y llevo 37 años en esto. Este señor se pasó hasta las 4 de la mañana, que me fui a la cama, el día de reflexión, la jornada de reflexión, mandando tuits constantemente programados contra Pablo Casado, como si Pablo Casado y el PP fuera el candidato a Castilla y León. Pues no, era Mañueco, que efectivamente todos los que le votaron, que yo no estaba residiendo en aquel momento en Castilla y León, esperábamos de Mañueco que trabajara y se dejara los cuernos el año y medio que le han mandado los castellanolenses. Y este señor decidió, por hacerle la pelota al señor Casadín, yo estoy convencida de que en Génova no quieren ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque es muy cómodo estar en la oposición. Bueno, yo lo primero decirte que estábamos en ese discurso, como dices, derrotista, porque estábamos poniéndonos en el punto de vista del elector y de posibles movimientos que pudiera haber en el Partido Popular. Son hipótesis, ¿vale? No es que estemos enfocando toda la política en ese discurso. Es muy interesante la aportación que tú has hecho, porque sí que es cierto que quizás el éxito en parte de Isabel Díaz Ayuso se debe a la forma de hacer política, que es muy distinta su forma de hacer política a la forma de hacer política tradicional que han llevado en su propio partido las últimas décadas. Digamos que es una persona, la llaman rockstar, ¿no? Pero porque es muy popular. Popular me refiero a conocida, no a popular del PP, que en principio también, sino porque al final es una persona que, para bien o para mal, da la cara. Y eso es algo que los votantes le valoran. Es decir,
mientras que otros, y no quiero señalar a Feijóo, pero podría ser un poco, ¿no?, por esa línea, mientras que hay gente que no se manifiesta públicamente, por ejemplo en el caso de Feijóo, para apuntarle directamente ahora sí, no se manifiesta abiertamente si se va a presentar al Congreso o no se va a presentar, yo haré lo que me digan los militantes, mis compañeros de partido, deja la puerta abierta, pero a su vez no lo confirma. Isabel Díaz Ayuso es lo opuesto. Es la política contraria a eso, que es, yo si tengo algo que decir y tengo que afearle a alguien públicamente algo, voy y lo hago. Y eso se valora por parte de los votantes, principalmente porque hasta ahora estamos viendo pues no mucha diplomacia, mucho politiqueo, y Isabel Díaz Ayuso, como tú apuntabas, por una parte del electorado es vista como cualquier persona de su entorno, como alguien con el que te sientas en una terraza a tomarte una cerveza y que puedes ponerte a hablar de un tema en concreto y que no va a entrar en lo políticamente correcto, sino que te va a dar su opinión. Y es un debate también muy interesante, pero bueno, al final no deja de ser política, también lo que hace Isabel Díaz Ayuso. Son distintas formas de entender la política y no es malo que haya distintos prismas. Lo curioso aquí es que esto sí que lo habíamos vivido en la izquierda, o lo que tú dices que antes era la izquierda, en múltiples ocasiones y constantemente, pero no tanto en la derecha. Y desde hace unos años hemos visto que esas guerras, esas facciones enfrentadas, esas luchas por ver un poco cómo afrontar y cómo trabajar ese discurso político, ahora se ha trasladado al bloque contrario. A mí también me llamó la atención el otro día el factor de las 3 mujeres, y que las 3 mujeres habían sido presidente de la Comunidad de Madrid. Y con respecto a lo que estábamos diciendo sobre las posibilidades electorales según Feijóo o Ayuso, en el caso de que fuera Ayuso, el PP también tendría esa base de presentar a la primera mujer candidata a presidenta del gobierno, que sería histórico en España. Pero bueno, Rafael Sánchez. Rafael Sánchez, doctor en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, vamos a ver, yo quería añadir, un matiz. Se ha dicho antes en esa opción de nuevo Partido Popular liderado por Feijóo que pudieran estar Cayetana Álvarez de Toledo y Ayuso. Yo no lo contemplo. No, discúlpame, o igual es que me he expresado mal, Lo que decía es que frente a esa opción de Feijóo como un Partido Popular democristiano más moderado, podría haber otra opción alternativa que sería la de Isabel Díaz Ayuso junto con Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre. De acuerdo, y además eso, digamos, es, en tertulias televisivas se ha hecho referencia a esa posibilidad de ese nuevo partido en el que sí estarían Cayetana y Ayuso. Pero yo quería, decir algo sobre el liderazgo o el perfil político de Ayuso. Es verdad que atrae a la gente, tiene una forma diferente de hablar, no tiene el discurso al uso de cualquier político, se ha convertido en una estrella y además está triunfando en una estrategia que en comunicación política se conoce como el personalismo, es decir, hay mucha gente que por suerte o por desgracia vota a la persona casi llevándolo al extremo independientemente del partido al que pertenezca. En ese sentido, Ayuso está triunfando, eso es una evidencia. Pero claro, confiando en que haya votantes reflexivos y que no vean solo a la líder estrella, sino que vean a una futura o futuro gestor al frente de un gobierno nacional o autonómico, pues evidentemente Ayuso en ese sentido, y con todo el respeto a ella, me parecería un peligro, porque yo no veo ese perfil de gestión. Sí veo el liderazgo, sí veo el personalismo, sí veo el triunfo, como se decía antes, popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, si Feijóo fuera el futuro presidente del PP, yo creo que ahí el votante sí que vería al líder y al buen gestor. Miguel. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, y es la gestión que se hace cuando se tiene mayoría absoluta a la gestión que se hace cuando no se tiene esa mayoría absoluta y tienes que decidir cesiones, pactos, etcétera, etcétera, es muy diferente. Feijóo en Galicia tiene una posición en la que puede decidir por sí mismo qué hacer y qué no hacer porque controla la mayoría en el Parlamento autonómico, pero su situación a nivel nacional no va a ser la misma.
Y a nivel autonómico, en las elecciones que van a venir en Andalucía y también en las que acaban de transcurrir en Castilla y León, el escenario tampoco es ese, o presumiblemente no va a ser ese. Entonces, entiendo la reflexión que nos haces, pero sí que es cierto que igual que Ayuso tendría que enfrentarse, en el caso de intentar aspirar a un liderazgo, a esa cuestión de la gestión, de qué equipo quiere, de qué quiere hacer y de cuáles van a ser los puntos claves de su programa, es decir, pasar de libertad y hoja en blanco a programa electoral completo. Feijóo también tiene otro problema similar, ¿no? Que es cómo pasar de tener todo comodidades, de no tener que acordar nada con nadie, ceder nada, entrar en contradicciones contigo mismo, a tener que hacerlo. Y eso es un potencial problema para Feijóo, porque hasta ahora siempre ha intentado mantener una línea en la que, pues lo hemos visto, ¿no?, de cara al Congreso Nacional del Partido Popular. A día de hoy, sí, igual se me escapa, me puedes corregir, Matthew, pero a día de hoy creo que no se ha postulado oficialmente para el Congreso. Se ha dejado querer, ha dicho que si no, se claro, lo pide... Claro, en el comunicado del otro día no mencionaron ni a Feijóo ni a Ayuso. Claro, entonces, ¿hasta qué punto valora también el elector a un líder que en un momento clave no da el paso al frente? No vaya a ser que me encuentre con una situación que no sea cómoda y, ¿sabes? Entiendo que Feijóo está intentando asegurarse un escenario, ir hacia él, y si se tuerce algo por el camino, pues yo nunca he dicho que me postule, yo apoyo este otro proyecto, etcétera, etcétera. ¿Quieres decir que sí, Feijóo es demasiado gallego para comerse al resto de España? Bueno, cuidado con lo de los gallegos, que yo soy asturiano y me pillan cerca y ya les cansa un poco, ¿no?, este tema de eres gallego interpretándolo como algo, ¿no?, como falso, ¿no? Tampoco es así, pero vamos a decir que es cauto. Feijóo es cauto y Ayuso es echada para adelante. Para lo bueno y para lo malo, esas dos cualidades tienen sus puntos a favor y sus puntos en contra, pero que ojo con considerar que la llegada de Feijóo es un cielo abierto de nuevo para el Partido Popular, porque Feijóo va a tener que enfrentarse a muchísimas contradicciones y la hemeroteca está ahí, y ese es un gran problema que va a tener. Yo creo que si hubiese una carrera por el liderazgo del PP de aquí a un mes y medio, cuando hagan el Congreso, sería fascinante, porque los contrastes entre los dos candidatos, que serían Ayuso y Feijóo, son tremendos. Ambos son líderes regionales queridos en sus plazas, digamos, que tendrían ese problema de proyección y convencimiento nacional, pero entre uno y otra hay muchos contrastes interesantes. Bueno, quizás hubiera un tercer candidato, a lo mejor se lía la manta a la cabeza a Egea y se presenta él. Y sería la cospedal de este congreso. Vamos, el murciano. Bueno, Iván Olmos. Está ahí, Iván, sí. Olmos. Hola, ¿me escucháis bien? Correcto. Bien, bueno, yo sí que soy gallego, no he llegado desde el principio, pero o sea, espero no repetir también con algo que ya se haya comentado. Nada, un pequeño apunte que sí que me gustaría hacer al inicio, es que yo creo que, al menos por lo que estoy percibiendo en estos últimos días, en especial en la última semana, existe un gran desconocimiento sobre cómo es Feijóo en determinados territorios, en Madrid en particular, y yo creo que Feijóo puede sorprender a muchos si finalmente pues, se presenta al Congreso y acaba siendo el presidente del Partido Popular. Es cierto que en las formas es un perfil completamente diferente a Ayuso. No creo que existan tantísimas diferencias de fondo, ojo, ¿no? Pero sí que es cierto que ha trasladado como una imagen de moderación, que es lo que le ha permitido también efectivamente cosechar 4 mayorías absolutas, ¿no? Pero yo recuerdo perfectamente cuando, tras Fraga perder las elecciones en el año 2005, en el gobierno bipartito que hubo en Galicia entre 2005 y 2009, entre Partido Socialista y BNG, un gobierno que duró 4 años, en la campaña de 2009, por cierto, Feijóo, que estuvo esos 4 años liderando la oposición en Galicia, reconstruyendo a un Partido Popular gallego que venía tremendamente fracturado de la sucesión de Fraga, porque Feijóo se presentó a un congreso del PPDG frente a otros 3 candidatos que representaban también 2 de las principales tendencias históricas del Partido Popular de Galicia, que Fraga siempre había tenido perfectamente unidas y cohesionadas, pero que tras el relevo de Fraga se volvieron a fragmentar, ¿no? Y Feijóo tiene experiencia en oposición, 4 años en oposición, y tiene experiencia en una campaña electoral en 2009 de las más sucias y de las más
duras que yo he visto en mi vida. Hombre, tengo 27 años, he visto unas cuantas, en los últimos años en particular, pero la más dura que recuerdo precisamente, siendo yo un adolescente, siendo yo prácticamente un niño, en 2009, con bulos, fake news, cogiendo elementos, por ejemplo, compra de coches, de mobiliario, y convirtiéndolos en el centro de todos los ataques, con toda la prensa, fundamentalmente La Voz de Galicia, también marcando la agenda política y de la opinión pública. Entonces, yo creo que estamos infravalorando lo duro que puede ser Alberto Núñez Feijóo en según qué circunstancias y en según qué contextos, con otro estilo en las formas, evidentemente, pero tremendamente contundente a la hora de hacer oposición, tremendamente contundente a la hora de marcar a su adversario político y sin cortarse en determinados aspectos en nada, ¿no? Lo veremos, evidentemente, porque igual también cambia su perfil a la hora de dar el salto a la política estatal, pero yo creo que va a dar muchas sorpresas. Y para hacerle una pregunta, y ya me callo, de algo sí que tengo duda, ¿no? Y es de cómo Feijóo puede enfrentar el liderazgo de la oposición no estando dentro del Congreso de los Diputados. Se ha hablado de la posibilidad de que sea senador por designación autonómica, desde que ahí pueda hacer control al gobierno, pero es cierto que pues solamente sería 2 veces al mes, si no me equivoco, no semanalmente como el Congreso. Habría más presencia mediática y se visibilizaría también las sesiones de control del Senado, que normalmente son bastante invisibles, pero sería única y exclusivamente porque ahí está Feijóo y es el líder del PP, pero entiendo que no tendría el mismo impacto que liderar la oposición desde el escaño del Congreso. ¿Y qué maneras tendría Feijóo de enfrentar ese liderazgo? Porque aquí se está hablando mucho en Galicia de que Feijóo no va a dejar tan fácil la presidencia y que podría intentar simultanear la presidencia de la Xunta todo el tiempo que pueda con la presidencia del PP. Entonces dejo esa pregunta al aire y nada, muchas gracias. Pues mira, muy interesante. Miguel, pregunta interesante que también tuvo ese problema Pedro Sánchez en su momento. Sí, pero bueno, muy interesante la pregunta y la cuestión, que de hecho nos la vamos a anotar porque es súper interesante, pero quizás lo que podría intentar hacer Feijóo sería capitanear la presidencia del Partido Popular, conformar una ejecutiva en la que su número 2 o su número 3, que sea alguien fuerte del partido, presente en el Congreso de los Diputados, al estilo Teodoro García Egea, sea quien lleve la voz cantante en el Congreso a la hora de hacer preguntas a los ministros e interpelar a la oposición, al gobierno, etcétera, etcétera. Y Feijóo, en ese caso, podría intentar compatibilizar la presidencia de la Xunta y la presidencia ya no interina del Partido Popular hasta el momento de designación del candidato del Partido Popular a las elecciones, que en principio debería ser el presidente del partido, creo, si no tengo mal entendido, ahora ya es así, pero podría estar jugando a esto hasta el 2023, tener en cuenta que las elecciones generales son el año que viene. Se supone que a finales del año que viene, pero bueno, no es tan complicado que durante unos meses, teniendo en cuenta que el Congreso se celebrará en abril, luego tardará un tiempecillo en conformar la ejecutiva, luego vendrá el verano por el medio, elecciones en Andalucía. O sea, no sería tan descabellado pensar en una especie de estrategia similar a la de Unidas Podemos, con Yolanda Díaz como cara visible en el Congreso y Ione Belarra como líder del partido, ¿no? Pues bueno, podría ser un escenario similar temporal, y luego ya una vez se convoquen las siguientes elecciones y sea él el candidato del Partido Popular, ya con su escaño en el Congreso de los Diputados, inicia ahí el ciclo de Feijóo como diputado, líder de la oposición, presumiblemente, o interpelando, ¿no? O bueno, líder de la oposición no sabemos los resultados, quizás si ganase sería presidente, ¿no? Pero bueno, yo creo más bien que sería un escenario como el que comentamos. Presidencia prácticamente interina hasta las siguientes elecciones y luego ya pasar a un papel como el que ha tenido Pablo Casado hasta ahora. Pero para eso necesita conformar una ejecutiva y que su número 2 o su número 3 sean personas con peso en el Congreso y que sean ellos quienes llevan la voz cantante. Al final, para hacer declaraciones y manifestaciones dejando claro la posición del partido político, desde Génova no necesitas tener un escaño en el Congreso de los Diputados. Sí que es verdad que no puedes interpelar ahí a tus rivales, pero bueno, tampoco creo que sea a día de hoy un punto clave, ¿no? para eso, porque al final esa situación seguramente se la encuentren otros candidatos que pudiera haber en ese Congreso, como Isabel Díaz Ayuso. Iba a decirte eso, justo, si fuera el candidato Ayuso, ella tendría el mismo problema. Pues sí. Y ya que has mencionado Andalucía, Miguel, antes de pasar a la siguiente pregunta de Samu 2003, en Andalucía, las posibilidades de un adelanto electoral en Andalucía con todo esto se han básicamente esfumado, ¿no?
Pues mira, más o menos en una escala de 0 a 10, menos 7. Todo el mundo estaba esperando los resultados de las elecciones en Castilla y León y se daba por hecho que prácticamente al día siguiente de las elecciones en Castilla y León se iba a anunciar la fecha de las nuevas elecciones en Andalucía, o por lo menos se iba a anticipar un poco hacia dónde podíamos ir. Recordemos que Juanma Moreno se ha tirado todo el mes de enero, si no recuerdo mal, diciendo que en febrero iba a tomar la decisión de cuándo se iban a convocar las elecciones ante él, abro comillas, bloqueo institucional de PSOE y Vox, cierro comillas, en Andalucía. Pero desde el resultado y sobre todo ahora desde la guerra interna se ha hecho el silencio y lo único que se ha transmitido es que Juanma Moreno quiere agotar la legislatura y seguir trabajando por los andaluces, con lo cual descartamos esa opción y sobre todo en la situación en la que está ahora mismo el PP no le conviene nada a Juanma Moreno convocar esas elecciones. Correcto. Aceptamos la última pregunta de Samu 2003, ¿está ahí? Sí, buenas tardes. Yo soy Samuel Muñoz, soy un colombiano que le viene siguiendo muy de cerca tanto la crisis del Partido Popular como en su momento fue la crisis del PSOE en 2016. Sino que se les quería hacer una pregunta que justamente como para relativizar un poco. Bueno, buena pregunta, más que todos los escenarios, ¿qué tan posibles son? El primero sería, ¿qué tal si Feijóo más que plantearse de pronto esa presidencia del Partido Popular con miras a obtener la presidencia del gobierno? La obtiene más la presidencia del Partido Popular con el objetivo de reconstruir el partido, es decir, más con esa mira de ser presidente del gobierno o de ser el candidato a las próximas elecciones generales. Lo hace más como una idea de reestructurar ese Partido Popular que ya venía debilitado, es decir, no, para nadie es un secreto que esta crisis del partido no se da solo por el tema de Ayuso, sino que hay una debilitación previa bastante amplia, no tanto como la que se dio en el PSOE durante esa época del gobierno de la Secretaría General de Sánchez, pero sí hay una debilitación, una decadencia del partido, tanto en frente a Vox como en las acciones a la izquierda. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en caso de que Feijóo decida irse a Madrid y abandonar el gobierno de la Junta, ¿qué posibilidad hay de que eso le termine cobrando factura, como en su momento a Susana Díaz se lo cobró haberse tratado de ir a Madrid a través del PSOE? Oh, fascinante. Gracias, Samu. Pues, Miguel. Muy, muy interesantes y mucho gusto de que nos hagáis preguntas también desde Colombia y desde cualquier país. Bueno, entiendo que residirás aquí seguramente o estás allí, pero siguiéndonos atentamente. Un auténtico placer, ¿no? Ver que despierta interés este salseo electoral, ¿no?, español. La primera pregunta sobre si Feijóo podría plantearse presidir el partido para reconstruirlo en lugar de con vistas a ser el candidato a unas elecciones, podría ser, pero hay que tener en cuenta que las elecciones son el año que viene, o sea, queda como mucho, no llega a 2 años, ¿no?, 1 año y medio, un poco más de tiempo para las siguientes generales, y si Feijóo decide hacer esto y ser el presidente del partido, pero no con vistas a presentarse, en algún momento tendría que dar pistas de quién sería, o decidir quién sería el candidato, ver cómo se hace esa transición y darle tiempo para poder curtirse y ser visibilizado como alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. Y el tiempo es bastante escaso para eso. Entonces, a priori se da por hecho que quien vaya a presidir el partido también va a ser el candidato a las próximas elecciones generales del PP. Quizás esto solamente sería posible si Feijóo, en lugar de dar el paso para postularse él como presidente del PP, decidiese formar parte de una candidatura en la que el presidente o candidato sea otra persona y él vaya como su número 2 o una persona de peso dentro de esa directiva, con el objeto de refundar de nuevo el partido y reconstruirlo. Entonces sí que lo vería más posible, pero a día de hoy yo no veo ese escenario. Y sobre la segunda pregunta de si le puede pasar factura el hecho de irse a Madrid, bueno, en el caso de Feijóo hay que tener en cuenta que en principio él no se va a volver a presentar en Galicia a las elecciones autonómicas siguientes, con lo cual la posible factura que le podría pasar políticamente está limitada. Pero si él es el candidato a las elecciones generales en 2023, tú lo que nos cuestionas es si el hecho de haber visto este movimiento de cambio entre Galicia, entre la Xunta y el PP nacional puede ser visto como una especie de ambición política y que eso le reste. Tampoco creo que a día de hoy haya graves consecuencias, porque la diferencia en este caso está en que
esa llegada a Madrid estaría fundamentada sobre una guerra abierta en el seno del Partido Popular con riesgo de desaparición o hundimiento del partido. Entonces, él puede justificar ese paso como era la forma en la que el Partido Popular no saltase por los aires. Lo que sí habría que estudiar aquí es el posible efecto que pueda tener para el Partido Popular gallego que Feijóo asuma las riendas del Partido Popular nacional, porque al final Feijóo también ha cosechado grandes éxitos en Galicia, es un perfil muy conocido y cotizado, sobre todo en el centro derecha gallego, y el hecho de Feijóo venirse a Madrid a presidir el Partido Popular Nacional, a hacer un relevo en el PP gallego, en un momento también en el que el BNG está fuerte en Galicia, habría que ver si eso beneficia o perjudica los intereses del Partido Popular en Galicia. Quizás para ganar Feijóo al frente del PP en España tenga que sacrificar la Xunta. Correcto. No a día de hoy, a futuro. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que los dejamos allí. Más o menos hemos hecho una hora, media hora de charla y media hora de preguntas. Gracias a todos por sus preguntas y comentarios, y sobre todo a Miguel, que no tenía pensado llamarte de nuevo tan poco tiempo después de las elecciones en Castilla y León, pero esta crisis del PP nos lo ha puesto en bandeja. Nada, acordaos de mí cuando esté en la cárcel. Hombre, no, estaremos atentos a ver cómo sale ese tema que nos has comentado al principio con la Junta Electoral Central y las encuestas, porque tiene implicaciones jurídicas electorales para todos. Pues sí, un auténtico placer estar aquí una vez más y bueno, esperamos vernos pronto otra vez todos juntos. En la siguiente crisis política o las siguientes elecciones hacemos otro. Sí, pero por favor un poco de descanso antes. Adiós, Miguel. Adiós.